quien lo detectó fue María, es el fenómeno de vocalización, es decir, un sonido consonántico comenzó a ser usado como sonido vocálico. ¿Se acuerdan de eso o estoy equivocado y esto es algo solo de genios? Sí, con el tema de la L y la O. Bien. Apenas comienza el relato, Jučer poslije podne izgubio se pas. En la palabra izgubio tenemos un caso palpable de vocalización. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Solo por la terminación I-O? No, porque la terminación I-O no es privativa de esta orientación para que uno pueda sospechar. ¿Estoy frente a un caso de vocalización o no lo estoy? En este caso sí lo estamos y una manera de comprobarlo es tornando esa palabra femenina. Si el relator fuera una mujer, debería haber dicho Jučer poslije podne izgubila se pas. Perdón, si acá se está hablando del perro, perdón, no de una persona. Izgubila se pas. A propósito, ¿alguno de ustedes sabe cómo se dice perra en croata? Juha, ¿no? ¿Cómo? Jugia ay, no me acuerdo. Cuya. Cuya. Bien ahí, K-U-J-A, cuya. Si en lugar de pas hubiera aparecido la palabra cuya, la palabra anterior, Izgubila. justamente por razones de sročnost, es decir, de concordancia, debería anticipar el género de ese sustantivo. Hasta ahí vamos bien porque los noto preocupados hoy. ¿Podrías repetir cómo se dice en croata concordancia? Sročnost. Sročnost. Es un tema que se ve muy poco, pero como ustedes saben que están frente a un loco de la guerra, conmigo lo van a ver y en detalle. Sročnost. S-R-O. Sro. Luego una C con kvačica, sroč. Y por último, nost. Sročnost. Eso significa concordancia. Hola. También los croatas en el ámbito universitario de grado y de posgrado utilizan la palabra, acaso más transparente para nosotros, congruencia. Congruencia, la cual yo no uso para que quien tenga mentalidad matemática no asocie la palabra a los llamados ángulos congruentes. No sé si ustedes, o catetos congruentes en figuras geométricas. No quiero meterme en ese ámbito, por favor. Bien. Y además yo, como ustedes ya me conocen, prefiero usar el término castizo, 100% eslavo, sročnost. Otro caso de vocalización, estamos retomando el último fenómeno, hoy vamos a ver en lo posible uno o dos más. Otro fenómeno que se produce al hablar en croata es el de jotacija, civilizacija, palatalizacija, pero bueno, vamos a seguir con este temita que es el vocalizacija, que suele afectar a la L. ¿Está bien dicho que suele afectar a la L? No, está muy mal dicho, porque este es un curso de fonética. Por tanto, el nombre que recibe ese fonema es fonema consonántico lateral alveolar sonoro. Por tanto,
cada vez que yo escuche una L, especialmente en posición final o casi en los extremos finales de una palabra, sospecho. Puede que se trate de una L pasible de vocalización. ¿Porque esa L viene de un masculino? No, en el caso de isgobeo, la O que viene de una L, sí. Ah, Scooby-La, claro, ahí está. Ahí está. Pero ¿qué pasa cuando en el mismo renglón leo la palabra dogodilo? Y eso es lo que iba a ¿Qué preguntar pasa? yo. ¿Qué me acaba de decir Miguel? Tengo que adoptar una postura suspicaz acá. Puede que esa L tenga que ver con lo masculino, más no, porque la O que le sigue dice, no es palabra masculina, no es palabra femenina, es palabra neutra. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si quiero adaptar esa palabra al femenino? Dogodila. Pero, ¿qué pasa si la quiero adaptar al masculino? Dogodi o. Y en ese caso vemos que también estamos frente a un caso de vocalización. María. Claro, eso iba a preguntar, porque por un lado está isgubio y por el otro lado está dogodilo. ¿Para qué a isgubio le sacamos la L? Nosotros no, ¿no? Lo que lo han hecho antes que nosotros. No entendí la pregunta. ¿Para qué? Le sacamos la L. ¿Cómo? No sé cómo preguntar. No se saca la L. No, la palabra vocalización hace referencia al cambio fonético de que es pasible la L en el masculino. Es decir, izgobeo, en el antiguo croata era izgobeo. Entonces, que la L croata, tal como ya lo dije, no se pronuncia como la L del español. Nosotros, los hispanohablantes, al pronunciar la L, hace que tensemos la lengua. El croata, muy por el contrario, la deja laxa. Y esa laxitud hace que la lengua repose sobre su lecho. Ajá. Y que solo parte de ella se eleve. Cuando yo digo en español, la, en español, la, ¿qué pasa con mi lengua? El ápice se va hacia arriba y se apoya sobre los alvéolos. Está bien. La. ¿Ah, sí? ¿Es un croata? No. Si yo le pido a un croata que lea la palabra L-A, la, va a decir, abajo. ¿Cómo? ¿No es el mismo fonema entonces? Y no. ¿Es la misma letra? Sí. Ah, ¿y cuál es entonces la diferencia? Nosotros tensamos la lengua, los croatas no lo hacen. Y eso provoca que la lengua, que la letra no pueda ser pronunciada en completitud, en un 100%, comience a adoptar características vocálicas. Pero ¿y por Es qué decir, la que dejamos? ella adopte una resonancia vocálica. Sí, María. Pero ¿y por qué la dejamos si decimos isgúbilo? Porque hay un isgúbilo. Como acá hay dogodilo, hay un isgúbilo en algún momento, no sé, no se me ocurre. Pero Sí, claro. tose isgúbilo, tose isgúbilo. Sí, se puede usar las tres. Esgubio, esgúbila, esgúbilo. ¿A qué? No sé cuál es la pregunta al final. ¿Por qué por qué queda la L es neutro y por qué la sacamos ponemos Bueno, ¿qué pasaría si yo siguiera pronunciando la L como en isgubio? Isgubio, y agrego otra O. Isgubio. ¿Qué hace el croata? Se opone al encuentro de vocales. Esto ya lo saben ustedes. El croata se opone al encuentro de vocales. Y una manera de oponerse al encuentro de esas vocales es intercalando un sonido consonántico. ¿Cuál es este caso? La L, porque la aprovecha por razones históricas. Había una L antes. Lo mismo con el femenino.
nunca un croata va a decir izgubioa, izgubioa. No, Pero entonces primero se la sacamos y después se la pusieron. no, En el masculino se la sacaron. no, se transformó en no. Bueno, Nunca la L se fue. y en el isgubilo, ¿por qué queda? Eso no entiendo. Si vos querés formar el neutro, Sí. queda izgubi, ahí me detengo, y voy a formar el neutro. Ahí sería izgubi o. Pero ahí se produce un encuentro de dos vocales, una I y una O. Izgubi o. Pero ¿qué pasa en el croata? El croata, ustedes también lo saben, yo sé que hasta ahora nunca lo habían sospechado, la O final en el croata también es signo, en muchos casos, de algo masculino. ¿O acaso ustedes no conocen la palabra zvonko? Hay un montón de palabras que terminan en O y son masculinas. Entonces, para evitar esa falsa interpretación, se recupera el sonido L ancestral. ¿Y cómo lo pronunciamos? Izgubilo. Ya esa es la parte que no entiendo. Yo lo que entiendo si fuera, sería isgúbilo óvaco, ahí sería con L, ¿no? Y si decimos isgubio C, no va con L. No, a ver. Vamos a retroceder en el tiempo, porque evidentemente menos mal que no avancé y me detuve en la vocalización. Este es un tema que guarda estricta relación con la llamada gramática histórica o más puntualmente la lingüística histórica del croata. Hasta hace 700 años el croata no escribía una O, decía izgubil, había una L, izgubil. El croata de hace 700 años decía izgubil, pero decía izgubil, no, pronunciaba la L de otra manera, izgubil, izgubil, izgubil. Esa L, originariamente, alveolar, o nosotros la concebimos como tal, porque también lo es en español, por cómo el hablante la pronuncia, provoca que el fonema velarice. Es decir, que la parte de atrás de la lengua se eleve un poquito y tienda a tocar el velo del paladar. Eso provoca que el fonema adopte una resonancia vocálica. ¿Cuál de ellas? A, E, I, O, U. Tenemos 5. A ver cuáles. Izgubio, izgubio, izgubio. ¿Suena A eso? No. ¿Suena I? No. ¿Suena U? No. ¿Suena E? Sospechoso. ¿Suena O? Sí. Izgubio. Ya sé entonces dónde está el tema. Entonces, hace 700 años, para decir isgubiti, pasado con el masculino, terminaba en L, isgubil. Y si yo digo el neutro, entonces eso siempre tuvo una O atrás y por eso lo pronuncio, la L. Ahora sí. Por eso, tenemos que primero ver cómo fue antes. ¿Hace 100 años? No. ¿Hace 300? No. ¿Hace 700 y 1000 años? Sí. Ajá, bien. Todo se pronunciaba con L al final, pero una L extraña, todo. Ahora, ¿cómo hacemos para diferenciar el masculino del femenino, del neutro, del plural? ¿Qué hacemos acá? Y bueno, no nos queda otra. Dicen los croatas, ¿no? No, yo no. Melina, te noto preocupado. No, verdad. Miguel, no, quería si por favor podías escribirlo, la palabra o el ejemplo, porque estoy perdida, no sé ni cómo se escribe la palabra, ni de qué palabra estamos hablando, ni cuándo pierde, o sea, sí te entendí, pero bueno, puede ser que se escriba en los 3 casos. ¿Vos tenés Pri-Rutsi a mano el texto Oglas? No, entonces ya empezaste mal vos.
No, estaba viendo lo que dejaste hoy para ver. No. Fíjate, Griselda, Silvia, tienen el texto a mano, porque en él estamos trabajando. Ah, bien, gracias. El primer renglón. ¿Cómo te gusta hacerme enojar? En este texto, la tercera palabra es izgubio. Que hoy esa palabra se escriba con O responde a una decisión político-ortográfico-lingüística. Hace 700 años se escribía con L al final, izgubio. El fonema velariza en croata. Bueno, esto es algo que no tienen por qué tampoco saberlo. Aparte, ya es muy, lo que les estoy diciendo ya es demasiado. Perdón, Sí. quería saber si lo había notado correcto. Dijiste que es un fonema consonante lateral alveolar sonoro. Sí. Ok. Que en croata, velariza. ¿Qué significa velariza? Que la parte de atrás de la lengua se eleva un poquito y esa elevación provoca con el velo del paladar una suerte de óvalo. Y eso le recuerda al croata el fonema O. Izgubio era antiguamente. Luego pasó a ser izgubio. Es impresionante el cambio de esa L. Pasó de ser alveolar, luego pasa a ser velar, velariza, y por último vocaliza del todo. Se transforma en una vocal. ¿Y qué hacen los croatas? Bueno, a ver, muchachos, ¿seguimos pronunciando una L acá? No. ¿Qué pronunciamos? Y una O. Y bueno, ¿qué hacemos? Y la ortografía está al servicio de la oralidad, como yo siempre lo digo. Por tanto, por razones de coherencia, tengo que escribir lo que pronuncio. Ya no se pronuncia más la L al final. No, por tanto, quitémosla. O mejor dicho, cambiémosla por la O. ¿Qué otro caso vemos de vocalizarse, aparte de dogodilo? Izishao. Izeshao. Antiguamente era Izeshao. Izeshao, con L. Izeshao. Obviamente, el hablante nativo, el propio hablante nativo croata, busca facilitarse la pronunciación, busca la comodidad. Bueno, decir Izeshao es un poco trabajoso, dice el croata. Bueno, lo cambio por una O, que es lo que más se aproxima a esa velarización de que fue pasible el sonido alveolar. ¿Qué otra? Kazao. Kazao. Slushao. Bien. Magnuo. Muy bien. Magnuo. Antes era magnuo. Magnuo. Melina, ¿estás siguiéndonos? ¿Mm? Sí, perfecto. Gracias, Silvia. Bien. Me pasó que buscaba las imágenes y no me acordaba del PDF, que me olvidé de imprimirlo. Bueno. Y apurada perdí. Pero ya estoy. Bien. Pollo. Todo lo que termina, fíjense, en vocal más O, ya es producto de una sospecha. Fíjense, el último que vimos es Kazao, después, ¿cuál vino? Magnuo. Fíjense, Magnuo. Acá ya tenemos una U-O, no una A-O. Magnuo. ¿Qué otra? Pollo. Luyao. Sí. Vayan señalando, resaltando esas palabras. Porque ahora viene. ¿Qué pasa en el tercer párrafo? Mene su chekali. Se recupera la grafía de antaño. ¿Por qué? Porque
la vocalización solamente afecta al masculino singular. La L se recupera en el femenino. Chécala. En el neutro, chécalo. En el plural, chécali, chécale, chécala. ¿Lo ves? Y aquí llegó Bala. Repito, la vocalización solo afecta al género masculino. Masculino singular. Singular. O sea que esa O es una falsa O. Esa O final. La palabra que termina en O no es neutra. Es masculina. Es una L que se transforma en O. Siguiente. Y otro ejemplo. Mene su čekali prijatelji. Moji prijatelji su Ivica, Mišo, Ranko, Pero, Stanko, Jure, Nikica, Zvijezdana i Darko. To nisu svi moji prijatelji, ali ostalih, ostao, ostala, ostale. Ahí tenemos otro ejemplo. Siguiente, el cuarto párrafo. Netko je od njih donio. Otra palabra, donio. Antiguamente era donil con L. Donio loptu. Ahora, pregunta típica, pero típica del profesor Forro. A ver, en la palabra loptu, ¿hay un caso de L que pueda transformarse, no? No, dice Viviana, ¿por qué no? ¿Qué tienen en común todas las otras que fuimos detectando y señalando? Porque es una palabra femenina. No, no tiene que ver con la terminación. Ojo, ¿dónde está la L ahí en loptu? Al principio. E cabeza palabra y además forma parte de una sílaba tónica. Justamente lo contrario. El caso de de vocalización afecta al masculino cuando se encuentra en posición átona y penúltima. No entiendo la pregunta de eso. La L del optu jamás puede ser una O. Y no. ¿Por qué lo sería? ¿Por qué tendríamos que dudarlo? Pregunto. A propósito. Ah, Para No, que aparte ustedes me digan, es una palabra solamente femenina. la L se transforma en O cuando la palabra es masculina, cuando está en singular. posición final y cuando es átona. Masculina, posición final, átona. ¿Qué pasa en Igrali? También es hígrao. Igrao. Es plural. Bien. Siempre pregúntense, ¿cuál es el singular de Igrali? Igra o. Por tanto, ahí tenemos un caso palpable de vocalización. Bio. Ya san bio. Si alguno de ustedes dice lo mismo, no puede decir ya san bio. ¿Cómo se dice eso? Ya Zambila. Pila. Ya san bila. Grom je neko vrijeme stajao. Fíjense, stajao. Ahí tenemos otra. Si hablara una mujer o si se hablara de algo femenino, staja la. Exacto. Y zameni y hvatao. Ahí tenemos otro. Y al final, uhvatio. Siguiente renglón.
Takvih lopti bilo je malo. Bueno, bilo ya está. Jer sam ja najbolji vratar u ulici. Valjda je Gromu zbog toga bilo, ahí tenemos otra bilo, dosadno i on je nekamo otišao. Ahí tenemos otra, otišao. Se repite. Bien ahí. Pregunta capciosa. En ese mismo renglón, al principio, la palabra dosadno termina en no. Esa O era una antigua L. No, Muy bien. Exacto. dosadan. Bien. El hecho de que no tenga antes una vocal, ya está diciéndome, no estoy frente a un caso de vocalización. Kamo je otišao, ne znam, bueno, otišao, ahí tenemos otro. Ne zna nitko tko ga gleda, kamo ide Grom, kad ja igra najzanimljiva. Siguiente renglón, perdón, siguiente párrafo. Poslije sam ga tražio. Ahí tenemos otro. Bien ahí. Cieloj. Cijeloj ulici, a zatim u još 3 ulice. Negdje bilo, se repite bilo, tražio, ahí tenemos otro caso, bih i dalje, ali sam se morao, ahí tenemos otro caso, morao, vratiti kući. Zvala me mama, fíjense, zvala, ahí tenemos otro caso. ¿Cómo sería ahí? El masculino zvao. Zvao. Zvao mi otac, por ejemplo. Kad sam joj rekao, ahí tenemos rekao. Kao. Kad se izgubio, que se repite. Ona je kazala. Dice kazao, kazala. Siempre jueguen entre el masculino y el femenino. Siempre ahí se ve la manera de comprobar. Grom zna gdje stanuje, možda je znao. Dice znao. El femenino es znala. Pa zaboravio. Otro caso, zaboravio. Femenino, zaboravila. Jer ga još nema. Ako ga negdje vidite, pošaljite ga kući. Kažite mu da ga čeka Željko. Željko sam ja. ¿La traducción de Željko la tiene en español? Porque Y viene de viene Želja. de desear. Claro, deseo. Deseo. ¿Sí? Desiderio, se dice en español. Porque a mí alguien me dijo, tu apellido es la deseada. Željković. ¡Epa! Y porque soy Željković. Muy bien. El hijo de... No, sí, claro. El hijo del deseado, de la deseada. Sí, claro. De la deseada. Sí. Es poco común en español el nombre Desiderio. Sí, tal cual. Pues hace unos 200, 300 años en el ámbito del español, se consideraba que Desiderio era uno de los apelativos de Lucifer, de Satanás. Aquel que promovía el constante deseo, especialmente venerio. Por eso cayó en desuso ese nombre. Pero yo conozco, en Santa Fe hay una persona que se llama justamente Desiderio. Es medio raro el nombre. En cualquier momento vamos a tener chicos llamados así, porque le están poniendo nombres tan antiguos. Griselda, ¿y tu apellido con la Z va con la Kovačica, el original, también? No. No. Lo que sí va sin la última, la CH no, es la C con acentuada, ¿no? Bien.
Siguiente. Penúltimo párrafo. Možda ne poznajete groma. Lako ćete ga prepoznati, velik je, glasno laje i rado maše repom. Još radije jede meso, voli i kosti i kolače, i mlijeko i sve druge dobre stvari. Voli ih toliko ga bi zbog njih otišao na kraj svijeta. Tenemos otro. Otišao. Se repite. Bien. Ja se bojim, el último párrafo, ja se bojim da je i jučer otišao otišao, que se repite, nekamo gdje ima mnogo dobre hrane koju voli. Kad se najede, veselo laje. Bueno, ahí tenemos otro veselo. ¿Cómo sería el masculino de veselo? Deseo. Deseo. Veseo. Acento en la E. Veseo. Dice veseo, veselo, vesela, veseli, vesele. Pero, si digo veselinse, ¿qué pasó ahí? Se muda el acento. Bien, se corrió el acento. Se produjo una metatonía progresiva. Progresiva. ¿Sí? Veselinse. No es veselinse, sino veselinse. Baš causada. La palabra cao contenía una L final. ¿Qué les parece a usted? Voy a romper. No me suena. ¿Por ser monosílabo? No. No, En realidad son dos sílabas. K, K, O. O. vendrá claro. de caco. O sea, pudo haber sido K más L. Cal. No, Sí, como que no. ¿sí? Pero como hay dos sílabas, imposible que esa O pueda provenir de una L. Pues la L, como consonante, no puede formar sílaba. ¿Lo ven? Tiene que sí o sí transformarse en una vocal para que una consonante pueda funcionar como núcleo silábico. Ako se izgubio, ahí tenemos otro que se repite. Ne može lajati ako laje nije se izgubio. Izgubio se repite. Vidite li, napisao sam, napisao, perfecto. Ahí tenemos otro, napisao, napisala, napisale, napisali. A grom je kod kuće. Ne mari, pročitajte oglas. A groma ne morate tražiti. Pozdravlja vas, vaš Željko. Bien, fíjense la cantidad de casos de vocalización que hemos visto, directa e indirectamente. Gran pregunta que necesito hacerles para que ustedes sepan cada vez más. ¿A qué clase de palabra afecta comúnmente la vocalización? Glagoli. 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 ¿Qué más? Tienen que mirar más allá. En el caso de este texto son todas vocales, verbos. Bueno, vamos a decir al fino. El verbo se compone de dos partes, en realidad. La palabra izgubio no es verbo. Ahí, ¿cómo está funcionando izgubio? ¿Como verbo? No. Ye, izgubio, eso es un verbo. Un verbo compuesto. Vamos a la segunda parte. Izgubio, que es un participio de Sí. preterito. Exacto.
Entonces, estrictamente hablando, isgubio, si bien procede de un verbo isgubiti, ahí no funciona como verbo pleno, sino como parte de un verbo Compuesto. compuesto. Isgubio, repito, es un participio de pretérito, o participio pasado, o participio pasivo. Tríada. 3 denominaciones para lo mismo. Pretérito, pasado, pasivo. Sí. El participio pasado es el nombre, la denominación es participio de pretérito o participio pasado o participio pasivo. Esa es la denominación. Bien, entonces, en principio, la vocalización afecta a Verbos. verbos. Ajá. De esos verbos se desprenden los participios. Sí. ¿Qué pasa si yo digo misao? ¿Conocen la palabra misao? Pero sí. Y misao no es un verbo. No. Y es femenino. Si digo posao, tampoco es un verbo, es un sustantivo. Misao es un sustantivo femenino. Posao es un sustantivo masculino. Masculino. ¿Cómo, Miguel? Pero si termina en o. Acá estamos en un brete, porque misao Sí, pues son las famosas excepciones a la regla. es la única excepción justamente. Y después viene posao, que sí, no es excepción. Aparentemente sería una excepción, porque termina en o. Uno dice, es una palabra neutra, no. Es una palabra masculina, porque antiguamente era posao. Posao. Antiguamente, hace 700 años, se escribía posal. Posal. Por eso se recupera en ya sam na pos lu. Claro. Imam puno pos la. ¿Lo ven ahí? Esa es una manera de comprobarlo. Bien, ¿dudas hasta acá? Roberto. Sí, profe, disculpe, en esto que usted está hilando, digamos, fino, como lo enunció hace rato, tiene que ver, por ejemplo, cuando en lo que encontré y se lo envié en su momento a usted como nominativo y acusativo singular de sustantivos masculinos y femeninos, la vocalización. Tiene que ver con una cuestión fonética, no gramatical en realidad. Claro, porque yo había encontrado en aquella ocasión Angelo, Ángela, Cotao, Cotla, Posao, Posla. Bien, sí. La palabra, en principio, es pasible de un cambio fonético, sí. Que luego la gramática diga Angeo, pasa a ser Angela. Sí, claro. Tiene que ver con el cambio a veces, no solamente del género, también del caso en que la palabra se encuentre. Bien. Así, grosso modo, la vocalización afecta a participios verbales y a sustantivos, como Angelo, Angela. La fonética nos dice que existe la expresión quiseo cupus. ¿Saben qué significa quiseo cupus? Chucrut. Bien. Pero también existe la expresión quiseli cupus. Pepa, ¿cuál será la diferencia entre quiseo cupus y quiseli cupus? Ahí la fonética hace aguas. La fonética nos dice,
Y mira, se puede usar kiseo, que viene de kiseo, el antiguo kiseo, pero también se puede hacer kiseli cupus. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, para eso la fonética no sirve, solamente sirve para comentar el fenómeno, pero no te dice por qué. Para eso está la gramática. ¿Por el plural, entonces? No, porque las dos están en singular. Kiseo cupus o kiseli cupus. Y Todo entonces, depende del grado de determinación que contenga la expresión. Kiseo cupus significa, salvando las distancias, un chucrut cualquiera. ¿Qué está buscando, señora? Kiseo cupus. Ah, ¿y cuál quiere? Quiero ese kiseli cupus. Cupus también significa chucrut, pero en cierto modo ese en particular. El chucrut del que venimos hablando. El que a mí particularmente me interesa. O sea que está incorrecta una u otra, no, las dos son correctas. Todo el grado depende, de repito, determinación. justamente. Muy bien, Graciela. Che, ¿qué van a servir hoy? Kiseo cupus. Jamás un croata va a decir kiseli cupus. ¿Qué van a servir hoy? ¿Qué hay en el Jelovnik? Kiseo cupus. Ajá. Che, qué rico que está este kiseli cupus. ¿Lo ven eso? Está bueno, ¿no? Bueno, pero de eso, repito, se encarga la gramática. La llamada finalizará dentro de 14 minutos. Sí. ¿Qué más? Todo esto con respecto a la vocalización. Cuando hablamos de palatización, ¿a qué nos referimos? Bueno, ustedes ya conocen la palabra paladar. Sí. Perdón, ¿cómo decimos en español? Paladar, con R. Paladar. Sí, me confundí con la palabra paladial. Sí, paladar. Bien. Vamos en orden. ¿Cuál es el siguiente tema? Palatización. Palatalización. Bueno, ¿qué pasa con la palatalización? Ustedes ya saben qué significa paladar. Ajá. ¿Y cuál es el órgano que se presenta móvil y que tiende a tocar el paladar? La lengua. La lengua. Justamente, Yes. gracias a los movimientos que hace la lengua. Bien. Ustedes ya tenían un anticipo. Pero bueno, ¿cuál es? Lo voy a decir raudamente. ¿A qué me refiero con palatalización? A ese movimiento que hace la lengua que torna un sonido trasero en uno delantero. Lo palataliza, lo lleva para adelante, lo lleva para el lado del paladar, ¿sí? No que esté acá abajo, sino que haga todo este trayecto y llegue ahí al paladar. ¿Cuáles son los sonidos velares del croata? Es decir, aquellos sonidos bien traseros, los que están acá al nivel de garganta. ¿Cuáles? Del ejemplo, K. No. ¿Cuáles son los tres sonidos velares del croata? La K, la G y la H. Bueno, eso iba a decir. KGH. O HKG. O GHK, como ustedes prefieran. Tríada. Tres sonidos velares contiene la lengua croata. Todo viene acá. ¿Qué pasa cuando esos sonidos están acompañados por un sonido vocálico que precisamente provoca esa frontalización? La K se transforma en sh, en la C con kvachica. La G en la Y, en el sonido Z con kvachica.
y la H en el sonido S con Kawachita. Sh. Por ejemplo, la palabra yunak. ¿Conocen la palabra yunak? No. Yunak es un sinónimo de héroe. 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 Yunak. ¿En qué termina yunak? En K. En K. Entonces, ¿qué pasa cuando al hablante se le presenta la necesidad de declinar esa palabra? Algo le va a pasar a esa palabra. O ponerla en plural, ¿eh? Bueno, Que es más fácil. bien. ¿Qué pasa si yo digo, héroe, ven para aquí, por ejemplo? Ese yunak se transforma en yunache. Che. Yunache. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué la K se transformó en una C con Kawachita? Porque hay un influjo sobre esa K de la E que viene después. E. Fíjense dónde está mi lengua. E. Casi tocando el paladar. Palataliza el sonido velar. De la K, por influjo de ese movimiento de la lengua, esa K se va hacia adelante y tiende a ir a tocar el paladar por ese influjo de la lengua. El ejemplo, por ejemplo, nieto o nietos. Unuk. Muy bien. Unutsi. Bueno, ¿qué pasa acá? Unutsi, acá tenemos otro fenómeno, que se llama iotaxia. Ahí está la iotaxia, por fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa C, perdón, esa K, no llega a palatalizarse del todo. ¿Por qué? Porque después, ¿qué viene? Y después no viene una E, viene una I. Sí. Ah, o sea que la E provoca un cambio, pero no tan drástico como si lo provoca la E. Unok, onotsi. No es unochi, es onotsi. Sí. Es un sonido mucho más débil. ¿Cómo se dice decir en croata? Govorim. O rechi. Reći. 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 Bien. Ahora, ¿qué pasa con, si yo quiero decir, con ese verbo, si yo quiero decir, ella dice tal cosa? Ese dice. Fíjense que parto del pero por la influencia de la E que viene después, refuerzo el sonido. Recla. Reche. Ahí aparece una C con kvačica. Pasa de ser una C con un acentito a una C con kvačica por el influjo de la E que viene después. Y en el pasado toma la K. Recla. Recupera muy bien. Porque en el pasado recao, la A no ejerce ningún tipo de influjo sobre el sonido velar. Alberto, tenés que preocupar. No, estaba pensando en la iotaxia, no la entiendo. Pero Bien, vamos a llegar a la de iotaxia, de poquito, vamos de poquito. Viviana. Bueno, entonces, cortamos acá. Nos tomamos 5 minutitos para desaguar, ¿sí? U otras cosas, ¿bien? Y retomamos dentro de 5 minutos. Dale.